Nosotros estamos en la carta de Primera de Pedro y le hemos puesto como el título de estas cartas, avanzando hacia la madurez, y algunas veces le hemos puesto un subtítulo, pero usted se va a dar cuenta a través de la lectura y el estudio de esta carta cómo es que nosotros vamos avanzando, cómo es que vamos creciendo en la vida espiritual en Cristo Jesús. Y sin duda la carta de Pedro nos enseña mucho a nosotros. Y quiero por favor que en esta noche usted me acompañe ahí a Primera de Pedro y vamos a un pequeño repaso en Primera de Pedro capítulo 1 en su verso 22 al 25. Bueno, vamos a leer ahí este pasaje de el verso 22. Sabe que tengo tengo la versión del 60 y traje una de la nueva versión internacional, para que hay unos pasajes en los que quizás no entendemos tanto por el español que pues ya casi ya no lo hablamos como se hablaba en estas traducciones, pero esta nueva versión internacional tiene más claro lo que nosotros queremos entender. Y el verso 22 dice de la siguiente manera. Dice aquí: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y en esta es la misma versión que tenemos aquí. Y cuando nosotros vemos cómo el apóstol Pedro habla, dice que nosotros nos hemos purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y algo muy importante, porque es solamente como un repaso aquí, es que la obediencia a la verdad es la que purifica nuestras almas. Y cuando nosotros empezamos a entender y empezamos a leer, vamos a encontrar como las claves o la llave de una vida de madurez, porque en muchas ocasiones hemos pensado que el purificar nuestras almas es con haciendo muchas cosas, cuando la palabra nos dice que por la obediencia a la palabra, a la verdad, o sea, la verdad que es la palabra, y mediante el Espíritu, dice que nosotros hemos purificado nuestras almas. Y en el verso, y luego dice allí, para el amor fraternal no fingido. Dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando nosotros purificamos nuestras almas, pues hay algo muy importante que pasa en nosotros. Nos amamos entrañablemente con un corazón puro. Y meditando acerca de esto, se va a dar cuenta que cómo es que hoy nosotros mayormente en esta nación habemos de todas las partes del mundo, y cómo es que podemos sentir amor los unos hacia los otros sin antes habernos conocido y mucho menos sin tener una relación familiar de sangre, pero es a través del Espíritu y a través del amor que Dios ha depositado. Entonces, si vamos allí, si usted me acompaña a Romanos 12:9, por favor. Allí en su Biblia, Romanos 12:9, para que leamos un poquito ahí lo que... Romanos 12:9. Vea qué dice aquí en la versión del 60, dice aquí: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno.
Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Fíjese que en la nueva versión internacional, quiero mostrarle cómo dice este pasaje en Romanos 12:9 y como más entendible. Dice aquí, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Y escuche esto, respetándose y honrándose mutuamente. O sea, que como más entendible que no solamente es una expresión de amor a la que nosotros debemos de tener como hijos de Dios, como miembros de una congregación, sino que de igual manera tenemos que respetarnos y honrarnos mutuamente. Fíjese que cuando estamos estudiando estas cartas de Pedro, si usted alguna vez se ha puesto a leerlas y en cuanto a lo que hemos escuchado durante todo este tiempo de evangelio, hemos oído cómo era su lenguaje de Pedro, quizás tosco, porque su trabajo era él era un pescador, pero cuando usted lee estas palabras, siente que como que no fuera él el que realmente las escribió. Y ciertamente inspirado a través del Espíritu Santo, él pudo dar a conocer estas cosas, pero aquí dice que ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Fíjese que hay algo que nosotros debemos entender. Esta carta está escrita a gente cristiana, a gente que conoce de Jesucristo y a gente que pues definitivamente si se nos está poniendo aquí que debemos de hacer algo es porque no lo estamos haciendo. Entonces, así como les habla aquí en Romanos, Pablo hablando aquí en este verso, también él está hablando a gente cristiana y les dice que deben de respetarse y de honrarse mutuamente. Y este es un mandato que está basado sin duda en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 13, 34 y 35, donde Jesús dice que debemos de amarnos unos a los otros. Si quiere, acompáñenme ahí a Juan, por favor. Juan 13, 34, 35. Jesús hablando, las palabras de Jesús, no hay alguien más que pueda decir que de parte de un apóstol o de parte de Juan el Bautista se ha dicho eso, sino que directamente de las palabras de Jesucristo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y por qué razón Jesús mostraba y pedía que teníamos que mostrar ese amor? Porque en el verso 35 dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, hay una condición que el amarnos nos va a llevar a dar a conocer que nosotros somos discípulos de Cristo cuando tenemos el amor los unos por los otros. Y si me acompaña ahí también a Primera de Tesalonicenses en su capítulo 4. Primera de Tesalonicenses en su capítulo 4 y su verso 9. Fíjese que aquí donde al igual que Pedro, Pablo está elogiando a sus lectores por ser unos creyentes llenos de amor y después los insta a amar aún más, los insta a amar de todo corazón, los insta a amar fervientemente. Mire, dice aquí el 1 de Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad
de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces aquí es algo que volvemos nuevamente, es que el amor mutuo es una evidencia de que ha habido un nuevo nacimiento. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nosotros amamos a todo el mundo. No sabemos cómo es que el amor de Dios se ha puesto en nosotros y amamos de una manera que no tenemos idea por qué el amor hacia alguien que no conocemos. Pero esa es la evidencia de que ha habido un nuevo nacimiento. Fíjese que el nuevo nacimiento se realiza por medio de la acción directa del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, cuando nosotros reconocemos que necesitamos un Salvador y venimos delante de Cristo Jesús y pedimos su perdón y su misericordia y aceptamos de Él todo lo que Él tiene para nosotros, el no tener más condenación si estamos en Él. Entonces, el nuevo nacimiento se realiza por medio de la acción directa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y el Espíritu Santo es el que tiene la acción de provocar el arrepentimiento. Mire ahí en Tito, por favor, 3:5, Tito 3:5, por favor. Creo que Tito está después de Hebreos. No sé si está antes de Hebreos. Si alguien tiene, aquí está Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que realiza la acción directa de un nuevo nacimiento. Pero la palabra de Dios también juega un papel muy importante. Ahora vaya ahí a Santiago, si Santiago sí está después de Hebreos. Santiago 1:18. Y dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice que Él de su voluntad nos hizo nacer. Y ahí va a ver usted por qué razón. Entonces quiere decir que la palabra de Dios también juega un papel muy importante. ¿Por qué razón? Porque es la que presenta el evangelio al pecador, invitándolo a arrepentirse y a creer en Cristo. O sea, la palabra y el Espíritu Santo de Dios son los que hacen la obra a la cual nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, en dar su vida por nosotros, en reconocer que necesitamos un Salvador. Pero vaya nuevamente ahí a Primera de Pedro 1 y su verso 23. Dice aquí que somos siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Y fíjese que cuando habla aquí ser renacidos, hay una versión que habla donde no dice que ser renacidos, sino que dice ustedes han nacido de nuevo. Y entonces les habla que nosotros hemos nacido de nuevo, no de simiente
corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios cumple un papel muy fundamental en el nacimiento nuestro. Cuando recuérdese que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y venimos a Cristo Jesús, hemos renacido. Aquí lo dice el verso 23, siendo renacidos. Otra versión dice, ustedes naciendo de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios es espíritu, y por eso es que es la que da vida. Y el verso 24 dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Eso es lo que nos compartían en los cantos. Y la otra parte del verso 25 dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Fíjese, la palabra que por el evangelio es anunciada es la que nos da una nueva vida, nos hace renacer. Y la obra es del Espíritu Santo, pero recuérdese que la palabra de Dios es vida, es espíritu. Y entonces la palabra y el Espíritu Santo cumplen la función de que nosotros, de hacernos renacer y de una simiente que no es corruptible, sino incorruptible. Y esta, dice la segunda parte del verso 25, es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. El evangelio de Jesucristo no tiene una función mayor que la de que a través de anunciar buenas nuevas tengamos nueva vida en Cristo Jesús. No hay otra manera de nacer de nuevo si no es a través de la palabra. Entonces, entendiendo estos dos puntos, usted dice ahora, bueno, la palabra de Dios es la que me hizo renacer. El Espíritu Santo fue el que me convenció a mí de pecado y yo vine a Cristo, lo hice mi Señor y mi Salvador y ahora tengo una nueva vida. Aquí dice Pedro, es por la palabra que hemos sido renacidos. Entonces eso lo entendemos en este momento. Pero cuando vamos allí a 1 Pedro 2:1, dice que esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada, ¿verdad? Ahora en el verso 2 dice la primera parte, desechando pues. Y cuando dice aquí desechando pues, es que nosotros tenemos que poner mucha atención a que, aunque nosotros hemos nacido del Espíritu, porque usted sabe que nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados, hay algo en lo cual nosotros tenemos que trabajar, aún siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aquí Pedro lo está diciendo. Mire, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, ¿qué más? Envidias y todas detracciones. Quiere decir que en medio de que nosotros hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo nos convenció de pecado, nosotros tenemos que desechar algo que traemos como una vieja naturaleza dentro de nosotros. Y desechar, ¿qué es desechar? Fíjese que yo quise buscar aquí para ver qué significaba la palabra desechar. Y dice que desechar es apartar de sí a alguien o algo que resulta inútil, incómodo o molesto. Eso es la palabra desechar. Le vuelvo a repetir, dice, desechar es apartar. Ahí entre comillas dice una persona, porque puede ser que sea una persona. De una persona de sí a alguien o algo que resulta inútil, incómodo o molesto. Entonces dice aquí desechar, dice el apóstol aquí. Porque qué bonito, mire cómo vamos viendo que se nos está mostrando que no fue de nuestras propias obras que nosotros hayamos nacido de nuevo, que no fue de nuestra propia voluntad que nosotros ahora tengamos una simiente que es
que no es corruptible, sino incorruptible, que no ha sido de nuestra propia voluntad, que nosotros somos renacidos. Qué bonito eso, porque eso todo lo ha puesto la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Pero Pedro dice aquí, desechad. O sea, aparten de sí a alguien o algo que resulta, oiga, inútil, incómodo o molesto. Wow, y cuando yo leía esto, qué tremendo, porque entonces hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. No todo lo va a hacer ¿qué? Dios. Solamente a través de la obra de su Espíritu Santo nos va a ayudar a que podamos nosotros desechar todas estas cosas. Pero usted va a ver que va a seguir viendo aquí que la obra de la palabra de Dios va a seguir trabajando en usted, en mí, a manera de que nosotros empecemos a buscar y a leer la palabra. Entonces dice, desechad pues toda malicia. Ahora, ¿qué es malicia? Y tal vez hoy viene con un poco más de diccionario, pero es bueno porque así podemos entender mejor qué es lo que Pedro está diciendo. Y le vuelvo a repetir, cuando yo leía esto decía, ¿cómo es que este apóstol, el tosco, el duro, el así el arrebatado, el todo, decía unas palabras que usted dice, wow, qué bonito, cómo nos enseña. Pero dice que la malicia es una intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Deje que se la repita. Dice, malicia, intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Y fíjese que estaba pensando cómo le voy a contar a mis hermanos, cómo les puedo dar un ejemplo a mis hermanos acerca de la malicia. Porque, ¿verdad? La malicia. Y es que realmente algunos, en realidad, a mí me decía mi cuñado, ustedes como que son muy, disculpe la palabra, no son muy despiertos, no son maliciosos, me decía, pues son como medios tontos, no la agarran, no les cae el 20, como dicen los hermanos mexicanos. Pero, ¿cómo les voy a dar un ejemplo a mis hermanos? Decía acerca de la malicia, y que si me acordé que de dos señores en California, que don Juan y don Adán. Don Juan y don Adán eran vecinos y don Juan era lo que usted no puede imaginar. Pues un día para estas vísperas de la Navidad dice don Juan, ¿sabe qué dice? Porque don Adán vivía allá, aquí era la casa era todo largo hasta allá. Y la casa de don Adán también era todo ese largo hasta allá y en medio estaba un callejón. Pero cada quien tenía su callejón. Entonces salíamos afuera con don Juan. Dice, ¿sabes? Dice, fíjese que estoy pensando regalarle para la Navidad a don Adán una su lámpara porque le miro muy oscuro ahí y se va a poner contento. Y digo, pues sí, ¿verdad? Qué bueno. Don Juan es dadivoso y sí, pues dijo, y sí, ya la pensé, dijo ahí en el Home Depot porque era bueno para hablar en grande, ¿verdad? Y dice, y la voy a traer porque ya la aparté, ya la tengo lista. Y ahí me avisa, le dije, cuando la traiga para que mire cómo es la lámpara. Pero eso ya hace años, ¿verdad? Y pues siempre lo llegaba a ver yo ahí a su casa. Y cuando miro la gran cajona así, con una gran moña, vaya, aquí está, mire, su regalo para don Adán. Y dije, wow, ese Juan sí es buena gente, ¿va? Sí. Le compró su lámpara a don Adán y feliz año, pues, feliz Navidad, don Adán, y mire que aquí está su regalo y gracias, don Juan, y dice don Adán, y mire, tiene, donde le queda bien es ahí en esa esquina para que le alumbre ahí, que se mire bonito, pues usted ya sabe, va, que se le mire bien sí, gracias. Y ahí están las instrucciones. Si usted no puede, me avisa, yo le echo la mano y lo digo, no se preocupe, ya con la lámpara es más que suficiente. Don Adán también buena gente. Y sí, la puso don Adán y como a la semana ¿cómo le fue a don Adán? Ahí está, mire. Y aquí a lamparonas que antes habían en las calles. ¿Recuerdas esas que parecían campanas? Y sí, bien bonitas.
Pero ¿sabe qué? Fíjese que allá estaba puesta la lámpara. Pero ¿sabe dónde alumbraba? Todo este lado de aquí. Todo este lado, desde la punta de la casa de allá hasta aquí, alumbraba la lámpara. Y a don Adán se le alumbraba un poquito, pero todo alumbraba para este lado. Y hermano, qué malicia, ¿va? Imagínense que eso dice que es hacer una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Y don Adán bien contento con su lámpara allá y don Juan aquí todo alumbrado esto de aquí. Pero mire, si usted lo hubiera visto le hubiera dado risa definitivamente. Pero es parte de la malicia. Y sabe una cosa, en el mundo es aceptable, pero aquí Pedro le está hablando a la iglesia. Entonces dice, ¿sabe qué? Aparten de sí a alguien o algo que resulta inútil, incómodo o molesto. Y una de esas es la malicia. La malicia no debe de estar en ninguno de nosotros. Tenemos que apartar la malicia. Y si me va a arreglar la lámpara, yo le voy a decir cuál es la que quiero, ¿ok? Porque ya sé cómo son. Entonces, pero la malicia es eso. Luego dice aquí el apóstol Pedro dice que también todo engaño. ¿Y qué es engaño? El engaño, dice, es una acción o conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien o se hace creer algo que no es verdad. Ese es el engaño. Y volvemos al punto otra vez. En el mundo está bueno, pero en la iglesia dice que nosotros debemos de desechar eso. ¿Y por qué no dice que debe desechar eso? Porque posiblemente está todavía dentro de nosotros. O si no, no nos lo enseñaran. Amén. Si usted no está de acuerdo, no diga amén. Pero si usted está de acuerdo, diga amén. Porque Dios nos está enseñando. Dije, Señor, si hay malicia en mí, por favor, yo la desecho. Señor, si hay envidia en mí, por favor, yo la desecho. Porque si me están enseñando, quiere decir que ahí está, pues. Y no esa condenación, no, desechémoslo. Cuando usted viene a este año nuevo, cosas nuevas en casa, entonces usted empieza a desechar todo lo que no le es útil, ¿verdad? Entonces dentro en su casa interior, si hay malicia, sáquela. Si hay engaño, sáquela. Pero ¿qué más dice aquí? Dice hipocresía. Wow, hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Dice que hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. Fíjese que en el idioma francés, un hipócrita es alguien que esconde sus intenciones y su verdadera personalidad. Eso es hipocresía. O sea, dice que hay que desechar la hipocresía. Puede ser que cuando alguien está escondiendo su verdadera personalidad. Me acuerdo yo que tenía mi compañero de trabajo, a eso sí era allá en Guatemala. Mal hablado, hermanos. Una palabra buena y 100,000 malas. Pero cuando miraba pasar la procesión para los días de la Semana Santa, pues usted lo hubiera visto, solo le faltaba el arco, esa cosa que llevan aquí. Pues sí, vos decía, estos tales por cuales, y empezaba y solo lo que pasaba la procesión, él se sentía como muy espiritual. No era cristiano, pero en fin, dice que también la hipocresía hay que desecharla, pues hay que desechar la hipocresía. Y entonces también hay algo más, dice aquí, sígame ahí por favor en el capítulo 2, verso 1. También dice las envidias. Y mire, pues de verdad que yo ya me estaba ya como agüitando de enseñar por qué me tocó esto a mí, ¿va? Pero bueno, Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y dice que la envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o que desearía tener para sí solo. Oiga, algo que otro posee. Que usted desee algo para usted y su familia, eso no es envidia. Pero si usted lo desea solo para usted, entonces tiene que ver que eso es envidia, pues. ¿Y qué hay que hacer con eso? Ayúdenme en esta noche a enseñar.
Desecharlo, ¿va? Te diga conmigo, desecharlo. Dígalo sin pena, desecharlo. Desechémoslo. Desechémoslo. No nos va a beneficiar en nada. Bueno, pero hay algo más ahí. Vea, y dice, de igual manera dice que hay que, todas las detracciones. Dije, ¿qué será eso de detracciones? Le vuelvo a repetir, este apóstol me dejó sorprendido porque que Pablo me hable así, mis respetos para él. Y también para Pedro, ¿verdad? Pero la forma en la que está escrito dice, y todas detracciones. ¿Y qué son las detracciones? Mire, las detracciones es la murmuración, es la difamación, es la denigración de la reputación de alguien. La detracción es un grave pecado y significa la difamación en todas sus formas, maledicencia, calumnia y murmuración. Y dije, ¿por qué Pedro escribiría todo esto? Fíjese que resulta que él escribía estas cartas porque había una secta que se estaba metiendo, ya sabe usted, el gnosticismo andaba metido, pero ellos sabían que no podían de una manera en meter esa forma de vida, o sea, esa doctrina en el evangelio, pero sí les podía meter engaño, podía meter hipocresía, podía meter envidia y podía meter toda clase de detracciones difamando. Y fíjese que cuando leí esto y dice aquí que la detracción es un grave pecado y significa la difamación en todas sus formas. ¿Sabe qué es difamar a alguien? ¿Sabe que difamar a alguien es un pecado grave? Y que vuelvo a decirle, si en el mundo se hace, pero en la iglesia de Cristo, difamar, hermano, es un gran pecado. Y le voy a dar un ejemplo también. Fíjese que resulta que allá donde yo vivía era una iglesia. Ya tengo años de estar en el evangelio, hermano. Yo pienso que si muchas veces observé algo, era para este tiempo, para poder compartirlo. Pero a la iglesia llegaba una hermanita que llegaba con shorts. Siempre llegaba con shorts. Y las hermanas, pues, ¿verdad? Ya sabe usted. No, que está. No, que, ¿por qué no viene? No, que viene a la casa del Señor. No, que, hermano, mire, es triste. En verdad es triste. Pero nadie se acercó a preguntarle, hermana, mire usted, ¿por qué solo viene con shorts a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que usted viene con shorts a la iglesia? Vaya, aquí estamos en América, ¿va? Aquí usted puede venir como quiera, hasta con kites. No hay problema. Pero hay lugares donde, en realidad, hay lugares donde uno tiene que ir de cierta manera vestido. Pero la difamación era, oh no, esa de ser, ya sabe usted todo. Imagínese todo. Esa de ser una, imagínese todo eso. Pero la realidad es que ella no tenía algo más que vestirse para el día de ir a la iglesia. Porque pues aquí no se mira la pobreza, pero allá sí se mira. Bueno, ahora ya no. Porque ahora ya hay lugares donde venden ropa así de segunda y pueden vestirse. Ya es diferente, pero antes, hermano. Y le digo que si yo hubiera visto eso o me hubiera puesto a estudiar la palabra como lo hago ahora, yo me hubiera echado un mensajote de esos que la mayoría de la mitad de la iglesia, las hermanas se van de regreso, ya no llegan a la iglesia por juzgonas, por difamar. Pero ¿sabe qué? Eso las detracciones hace eso. Y entonces, si usted está viendo que en el verso 22 dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, si nosotros somos obedientes a la verdad mediante el Espíritu, se nos purifica nuestra alma y eso hace que el amor fraternal no sea fingido y que nos amemos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces quiere decir que no podemos difamar, no podemos hacer detracciones del cuerpo de Cristo. Porque ¿quién cree usted que está contento? ¿Quién cree usted que está contento cuando nosotros difamamos? ¿Cree usted que Jesús está contento cuando difamamos? ¿No?
Pero el enemigo sí está contento, el Señor lo reprenda. Porque él no se, ni siquiera hace, no, allá está si quiere usted que alguien que difame, dígale a la hermana que, o al hermano aquel, y ese se encarga de difamar, y al rato se levantan unas, pero Dios que bendiga a los pastores, hermano, en verdad. Que Dios guarde el corazón de los pastores y sus hijos, porque muchas veces el pueblo no sabe el sacrificio que los pastores hacen por traer las palabras. Vaya, gracias a Dios, a mí me toca acá cuando me dan chance, pero los pastores tienen que estar constantemente. Oh, que mire, fíjese que se enfermó fulano, va para, fíjese que se murió mengano, va para, fíjese que va a haber 15 años, va para, fíjese que ellos van y vienen y van y vienen. Pero, ¿sabe qué hacen? A veces solo lo que hace el cuerpo de Cristo es difamarlo. Eso es lo que hace. ¡Ja! Mira el carrazo que tiene. Usted no sabe. No sabemos. Entonces, ¿pero por qué está esto aquí? Porque esto nos está enseñando que nos debemos nosotros de amar. Porque es un mandamiento que Cristo Jesús los hizo. Y en eso van a conocer que ustedes son mis discípulos, dice. Cuando ustedes se amen los unos a los otros. Y hermano, si esto se aplica, si esto como nosotros, mire, yo bendigo a esta iglesia, hermano, porque en realidad yo no había estudiado esto. Y digo, wow, en verdad las iglesias estuvieran más llenas, si tuvieran mucho más amor por sus pastores o por los que sirven en una congregación, si entendieran esto. Sino que lo que ha pasado es que, le vuelvo a repetir, unas difamaciones, hermano, terribles, terribles. Y mientras tanto debemos de mejor doblar nuestras rodillas y orar por los siervos de Dios, que los guarde, que guarde el corazón de ellos, de sus esposas y de sus hijos, por tantas cosas que a veces se levantan en la iglesia de Cristo en contra de los líderes, pero nadie viene y le dice, hermano, ¿cómo pasó su día? Nadie sabe si se levantó y solo corre, si le dio tiempo de desayunar o no le dio tiempo de desayunar, si está en ayuno, nadie sabe. ¿Pero por qué? Porque no hemos puesto en práctica lo que Jesús dijo. Ámense unos a los otros. Como Pablo les decía a los romanos, si para hablarles de amor yo no tengo que escribirles y yo veo que ustedes se aman. Miro que el amor que hay en ustedes, pero ámense aún más. Ámense aún más. Así que, mire cómo es esto de tremendo. Bueno, me detuve en las detracciones, ¿verdad? Pero luego dice aquí, ahora vemos, ya después que vimos las definiciones, entonces en el otro verso, en el 2, dice ahora, desead. Mire, desead. Y dice el verso el completo, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mire, cómo dice esta versión, la Nueva Biblia Viva. Oiga, cómo dice ese verso 2, Primera de Pedro 2 y su verso 2. Como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. O sea que nosotros tenemos nuestra salvación, pero a través de anhelar la leche pura de la palabra, vamos a ir creciendo en nuestra salvación. Vamos a ir creciendo. Antes decía el hermano el domingo, es que las emociones no son malas, pero no deben de ser la prioridad. Pero cuando usted siente amor por alguien, hermano, cuando su amor es por alguien, es Dios quien lo ha puesto en usted y usted tiene que sembrar ese amor, tiene que seguir trabajando ese amor, porque en eso el mundo se va a dar cuenta que usted es un discípulo de Cristo. Cuando nos amemos los unos a los otros. Pero entonces aquí dice que nosotros debemos de, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche para la palabra. ¿Ha visto usted cómo toman su leche los recién nacidos? Eso no para. Ya tengo uno ahí lo miran. Ese no le para. Si no le paran la mano, sigue de largo. Las ansias de esa leche pura que le sirve para su crecimiento. Y hermano dice que para que por ella crezcáis para salvación.
sabe que nosotros venimos a Cristo Jesús. Hemos adquirido la salvación, no por obra, sino por gracia las hemos alcanzado, pero tenemos que crecer. ¿Qué pasa si usted tiene 20 años en el evangelio y no miramos que ha crecido? El hermano enanito diría una hora. No, es que no ha crecido porque no ha anhelado la leche espiritual. Y mira, hermano, sabe que ahorita le digo, con lo que yo he estudiado estos versículos, yo creo que ya crecí un poquito más. Porque antes yo no hubiera entendido eso y ahora digo, no, Señor, por favor saca de mí que deseche la malicia, la envidia, la hipocresía, las detracciones. Yo quiero crecer, pero a través de desear la palabra de Dios, porque eso me va a ayudar a que en mi salvación yo vaya creciendo. Ya cuando yo mire que alguien está criticando, yo no ha crecido, ¿verdad? No lo voy a juzgar, simplemente voy a ver que no ha crecido en el evangelio y que necesita crecer. Necesita que la palabra de Dios obre en su corazón para ir creciendo. Entonces, ¿por qué más? ¿Por qué eso? Entonces dice que debemos de anhelar la palabra. Esto que nosotros miramos, hermanos, miren. Decía el hermano Sammy, yo era de los hermanos que el domingo abría mi Biblia y durante la semana la tiraba ahí en el closet y al otro domingo le iba a traer otra vez para agarrarla. Y es cierto, a veces pasa así con nosotros. Agarramos la Biblia y medio la hojeamos el domingo, pero mire, la bendición de que usted lea un pasaje diario es algo bueno, hermano. Es algo muy bonito porque si la palabra de Dios es la que ha purificado nuestras almas, cuando nosotros vamos viendo que estamos obedeciendo, entonces quiere decir que es buena la palabra. Quiere decir que la única manera que nos va a hacer crecer es por la palabra. No hay otra cosa más. Nosotros vamos a ir creciendo a través de la palabra y eso va causando un efecto en nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos. Todo es a través de la palabra. Pero si usted no la ha leído, ahora queremos hacer un anuncio ahí para ponerles que tenemos la Biblia en un año. Allá solo vamos a tener uno de los que tienen nuestros hermanos en inglés y lo vamos a poner ahí. Mire, la Biblia en un año. Usted apúntese y llévese su hojita y cada mes usted puede ahí leer todos los días y léase su versículo y va a ver qué bendición el leer la palabra todos los días. Eso nos va a ayudar mucho, nos va a hacer crecer. Entonces, dice aquí, en el verso, leímos dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice el verso 3, pero esta dice, ahora que ustedes han probado lo bueno que es el Señor, porque Dios es bueno, hermano. Cuando nosotros entendemos que Dios es bueno, nosotros anhelamos leer la palabra para ver qué más tiene Él para nosotros. Dios es bueno. Entonces, dice ahora que hemos probado lo bueno que es el Señor. El verso 4 dice, acercándoos a Él. Esas palabras en ese español, acercándoos a Él. Cuando usted viene y hace de la palabra de Dios su pan de cada día, usted se acerca a Dios. Usted se acerca a Jesucristo, la piedra viva. Y dice aquí, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire, nos acercamos a Jesús. Él es la piedra viva, dice. Le pedí favor al hermano que me viera unas fotos que le mandé para que viéramos de qué trata aquí este pasaje. Pero dice que acercándonos a Él, y esta es una metáfora que deriva de Isaías en su capítulo 28 y su verso 16, donde Jehová dice, y yo pondré en Sión una piedra viva, una piedra angular. Entonces usted se acerca a Jesús, acercándose a Él, dice ahí, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Otra de las palabras que me sorprende de Pedro
escogida y preciosa. ¿Cómo va a haber sido? Si cuando antes solo echaba todos los peces a la red y hasta iban camarones y jutes y todo, y a él no le importaba lo que fuera ahí. Pero ya en Cristo, cuando él miraba lo que la palabra le dice, escogida y preciosa, dice, porque es precioso Jesús para nosotros. Es algo precioso, pero es solamente a través de que uno escudriña la palabra que puede ver realmente lo precioso que Cristo Jesús es para nosotros. Entonces nosotros también como piedras vivas, dice ahí el verso 5. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, cuando aquí en el Nuevo Testamento Pedro habla acerca de sacrificios espirituales, de donde habla de un sacerdocio santo, él está hablando también que en el Nuevo Testamento, usted sabe que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento era que se llevaba y se ofrecía algo delante de Dios. Habían ofrendas de cereales, ¿verdad? Habían ofrendas de palominos, habían ofrendas de becerros. Y en el Nuevo Testamento también habla acerca de diversas ofrendas. Entonces, cuando nosotros ya venimos y nos acercamos a Cristo, Él es la piedra viva, y nosotros como piedra viva nos acercamos a Él, dice que nosotros podemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando habla de estos sacrificios, o sea, de estas diversas ofrendas, vamos a ver que en el Nuevo Testamento, por lo que Pedro está hablando aquí, hay diversas ofrendas. Y la primera es la ofrenda del cuerpo ofrecida a Dios. Vaya conmigo a Romanos 12:1, por favor. Romanos 12:1. Me gusta este pasaje. Romanos 12:1. Cuando lo tenga usted me dice amén. Romanos 12:1. Esta es una ofrenda ofrecida a Dios, es la del cuerpo ofrecida a Dios. Y Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, oiga, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese que cuando dice aquí que presentemos este sacrificio, nuestros cuerpos delante de Dios como ofrenda, como sacrificio, dice que es un sacrificio vivo. Y cuando dije, ¿por qué es un sacrificio vivo? Vuelvo a decirle lo mismo, como que me cayó el 20, ¿verdad? Yo escuchaba un canto que decía, que de cristiano, dice, muchas veces he dicho que moriría por ti, dice el cantante, pero hoy quiero decirte que viviré para ti. Cuando él está diciendo eso, él está presentándose como un sacrificio vivo, porque que usted diga, yo moriré por Cristo, hermano, ya muerto, ¿para qué lo quiere Dios a uno? Ya muerto uno ya no hace nada. Pero si usted vive para Él, usted está presentando su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, por eso dice que les ruega. Aquí Pablo a los romanos les dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ahora yo no le digo, Señor, yo moriría por ti, ya no. Yo le digo, Señor, yo quiero vivir para ti. Eso es presentar el sacrificio vivo. Y luego dice que sea santo, apartado, que sea agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que con su forma de pensar usted presente su cuerpo, que sus pensamientos, si no son buenos, puedan ser sometidos a la obediencia a Cristo, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, porque ¿sabe qué? Volvemos a lo mismo en cuanto a los pensamientos. Decía alguien, no podemos evitar que los buitres vuelen sobre nuestra cabeza. Esos son los malos pensamientos, ¿verdad? Pero ya que pongan huevos, ya hagan nido aquí, eso ya es un problema. Y es cierto.
Los pensamientos a veces vienen a nuestra mente, pero cuando usted lleva los pensamientos, los lleva cautivos a la obediencia a Cristo, Él toma lugar de eso. Entonces usted presenta que ese es su culto racional. Otro, así, póngase su mano aquí aquí, si quiere a la derecha, a la izquierda, donde tenga su billetera, ahí póngase su mano. Dice que el otro sacrificio que habla o la ofrenda es la del dinero o los bienes materiales. No se oye que se hable aquí acerca de esto, ¿verdad? Pero aquí dice, la Biblia lo dice. Y vaya conmigo a Filipenses 4:18, por favor, para que podamos entender qué es esta ofrenda o este sacrificio. Porque nosotros nos hemos acercado a Jesús, piedra viva. Nosotros como piedras vivas hemos hecho un edificio espiritual y estamos presentando delante del Señor ofrendas, sacrificios. Uno de ellos es en nuestro cuerpo, pero esta otra es el dinero o los bienes materiales. Filipenses 4:18, ¿lo tiene usted ahí? Oiga qué dice aquí. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces deje que le lea en esta versión. Filipenses. Para que sea un poquito más entendible. Filipenses 4:18. Mire qué le dice Pablo a los filipenses aquí. Dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Escuche, es una ofrenda fragante. Un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. O sea, hermano, si usted presenta su ofrenda, su diezmo, lo que traiga delante del Señor, aquí nosotros no, usted ya sabe que nosotros no hacemos como algo grande para cuando hablamos acerca del dinero. Pero si usted trae delante del Señor, allá hay una cajita atrás y ahí usted puede apuntar y poner lo que usted trae. Es un sacrificio, hermano, que Dios lo recibe como un sacrificio agradable delante de Él. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo, somos el sacerdocio, una nación santa, lo vamos a ver después, pero también podemos ofrecer ese sacrificio, el del dinero o los bienes materiales. También hay otro, es el sacrificio de la alabanza. Con ese sí vamos a decir amén. Hebreos 13:15. Hebreos, acompáñenme ahí, Hebreos 13:15. Ya vamos a terminar. Hebreos 13:15. Cuando lo tenga me puede decir amén. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, ¿sí? Dice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando venimos aquí a la iglesia y empezamos el servicio y venimos a cantar, es un sacrificio de alabanza que traemos para el Señor. Cada quien sabe de qué manera lo trae, porque no ese es el punto, pero es un sacrificio que traemos delante del Señor. Si usted quiere levantar sus manos para adorar a Dios, usted está ofreciendo un sacrificio. Si usted está cantando de una manera más alta que otro, usted está alabando a Dios y es un sacrificio de alabanza que usted trae a su Dios, y eso es algo bueno. Entonces, y el último, hermano, el sacrificio de las buenas obras. Ahí siempre en Hebreos 13:16 dice aquí, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
Entonces, son sacrificios, amén. La Biblia dice que son sacrificios y es el Nuevo Testamento que está mostrando que son sacrificios, ofrendas que hay que darse. Cuando vemos alguna necesidad entre nuestros hermanos, debemos de ayudarnos, debemos de mostrar nosotros la ayuda mutua. No nos debemos de olvidar de eso. ¿Por qué? Porque es un sacrificio que le agrada a Dios. Y ahí díceme, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, hermanos, en esta noche, lo que quiero dejarle en su corazón, porque vamos a seguir aquí, nos quedamos hasta en el verso, creo que fue el verso 5, pero vamos a seguir primeramente Dios compartiendo lo más acerca de esta carta. Y lo que yo quiero dejarle en esta noche, amado hermano, es que nosotros debemos de saber que por la obediencia a la palabra, nuestras almas son purificadas. La obediencia trae bendición a nuestra vida. ¿Y cómo nosotros vamos a aprender a ser obedientes cuando entendemos que hay cosas que hacemos que no debemos de hacer y que solamente a través de la palabra podemos nosotros ver que no son buenas? Porque yo podría venir, y eso siempre se lo digo, hacer una lista de todo lo que usted no debería de hacer, pero no ese es el fin. La palabra de Dios es la que nos enseña lo que nosotros no debemos de hacer y lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, partiendo de ahí, entonces desechemos pues todo lo malo que posiblemente haya en nosotros. Quizás no todo está en nosotros, quizás solamente solo en nosotros ha habido como malicia, ¿verdad? Quizás es malicia, o quizás es, usted no sabía que ese sentimiento a veces que le causa es envidia, o a veces ese sentimiento que le causa es algo que no está bien, pero deséchelo en el nombre de Jesús. Y que a través de la palabra de Dios nosotros vayamos aprendiendo a hacer lo bueno y dejemos de hacer lo malo, pues. Y en cuanto a los sacrificios, hermano, está bien claro que nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que Dios se agrada cuando nosotros ofrendamos a su obra. Que de igual manera los sacrificios de alabanza que nosotros damos cuando venimos a la iglesia o donde quiera que usted esté. Usted escucha un canto y alaba al Señor, usted está ofreciendo un sacrificio de alabanzas. O si usted está haciendo buenas obras, ayudando a su hermano, a su prójimo, de esos tales sacrificios dice que Dios se agrada. Así que en esta noche yo le dejo eso en su corazón y le insto a que usted siga ahí en la carta de Pedro, porque si Dios nos presta la vida, vamos a seguir hablando acerca de qué más Pedro nos quiere enseñar como iglesia de Cristo. Así que póngase de pie y damos gracias al Señor en esta noche. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta noche por este tiempo que nos has permitido compartir con nuestros hermanos y de la manera que tú nos enseñas, no es en una manera donde nos condenas, sino que nos llamas al arrepentimiento y nos enseñas que quizás habían cosas que nosotros no sabíamos que eran malas, pero no son agradables delante de ti. Así que nosotros te pedimos que nos hagas obedientes a tu palabra y que la pongamos por obra, Señor. Desechamos toda malicia, Señor, toda envidia, todo engaño, toda hipocresía. Lo desechamos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora que sabemos que Dios es bueno. Ahora que sabemos que Él ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Y de igual manera nosotros presentamos nuestras ofrendas, Señor, nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Presentamos, Señor, lo que nosotros recibimos de nuestro trabajo, lo presentamos delante de ti también como agradecimiento de que tú nos das la fuerza para trabajar, nos das la salud, nos das, Señor, la habilidad de hacer nuestro trabajo. Y de igual manera, Señor, también la alabanza, el fruto de labios que confiesa tu nombre, cuando declaramos tus grandezas, tus maravillas, cuando declaramos, Señor, todo lo que tú has hecho y todo lo que tú seguirás haciendo, eso que
te exalta, que te glorifica, que te da honra, que te da alabanza, Señor. Todo esto, todo lo que nosotros, ese fruto de labios que confiesa tu nombre. Y también, Señor, cuando la necesidad se presente entre nuestros hermanos, que no olvidemos de ayudar, Señor, que no nos olvidemos. Y en esta noche oramos por todos los pastores, Señor, por todos estos hombres tuyos que predican tu palabra, que se esfuerzan por llevar, Señor, el alimento espiritual para ese pueblo que tú le has designado. Te pedimos que los guardes y que los protejas y que les ayudes, que guardes a su familia, Señor, que guardes su levantar, su acostar, que tú les ayudes en todo, que les dé la revelación de tu palabra para que los que escuchan no solamente, Señor, sean oidores, sino hacedores de ella, Señor. Y te damos gracias por este principio de año que nos permites poder estar aquí y ayudar a nuestros hermanos y por ser colaboradores de tu reino, Señor. Aquí estamos. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y los que nos visitan en esta noche. Guárdalo, Señor, y que tu palabra caiga, Señor, en esa tierra fértil para que dé su fruto a su tiempo, Señor. Y nosotros lo creemos así, pues tú has dicho que no va a regresar vacía sin antes hacer el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo. Oramos por nuestro hermano Rocha que está allá, Señor, en la obra que Dios ha permitido que sus hermanos, su familia le levanten. Oramos por su mamá, Señor, que esperamos ver el bautismo que va ella a realizar uno de estos días, Padre. Nosotros la bendecimos desde ya, hermana Juanita, y declaramos que ella es tu hija, Señor, y que por obediencia a tu palabra hoy ella va a dar ese paso de obediencia. Y desde ya bendícela, Señor, bendice su hogar, bendice su tierra, bendice todos esos lugares y te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Que la fortaleza tuya, Señor, esté en el corazón de nuestra hermana Amelia ahora que la pérdida de su padre, Señor, llena ese vacío, Señor, con tu presencia y te damos gracias por todo, Señor. Gracias te damos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.